Bienvenidos a la conferencia organizada por la carrera de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Archivo Nacional con motivo de la celebración de la Semana del Archivista Nacional. La conferencia que tenemos para hoy se denomina La identidad archivística empieza en el vocabulario. Será dictada por nuestra querida maestra, la doctora Antonia Heredia Herrera, a quien desde ya le agradecemos su colaboración en esta actividad académica que estamos seguros será de mucho provecho para todas las personas que nos están acompañando en esta ocasión. A continuación, escucharemos un mensaje de la coordinadora de la carrera de Archivística, la máster María Teresa Bermúdez Muñoz. Buenos días, buenas tardes. Muy agradecida con la doctora Antonia Heredia de haber aceptado nuestra invitación de participar hoy en esta celebración de la Semana del Archivista y del 141 aniversario de la creación del Archivo Nacional. Reciban todos los archivistas del país, del Sistema Nacional de Archivos, un caluroso saludo desde la sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica. Este es un espacio que tenemos en la universidad para la actualización de los egresados de la carrera de Archivística. Hoy más que nunca necesitamos archivistas actualizados, archivistas que dejen su zona de confort en el archivo central o en el archivo histórico o en el archivo intermedio y que se interesen más y se involucren más en la gestión de documentos. Porque es ahí donde tenemos serios problemas, sobre todo a partir de la utilización de los documentos electrónicos, que se están perdiendo muchos en este momento en las instituciones por falta de intervención directa de los archivistas. En el caso de Costa Rica, el archivista tiene esa competencia, tiene esa función por normativa, puede involucrarse directamente en esta gestión de los documentos electrónicos. Muchas gracias también al licenciado Seth Carrión, el director del Archivo Nacional, por estar también con nosotros y muy satisfechos todos de que por primera vez en el Archivo Nacional se haya nombrado un archivista. En 141 años de existencia del Archivo Nacional, es la primera vez que tenemos un archivista como director general del Archivo Nacional. Bienvenidos y bienvenidas todas y disfrutemos mucho de esta conferencia de doña Antonia Heredia, donde nos va a hablar de que debemos actualizarnos, pero sin perder nuestras raíces archivísticas, porque a veces nos vamos por términos informáticos o por otros términos novedosos y perdemos la esencia de lo que somos, de nuestra carrera como profesionales, como archivistas. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora Heredia, por estar con nosotros y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos este día. Agradecemos la palabra de la máster María Teresa Bermúdez. Seguidamente escucharemos el mensaje del director del Archivo Nacional de Costa Rica, Seth Carrión. Adelante, Seth. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Raquel? Buenos días a doña Antonia. Un gusto, ¿verdad?, tenerla el día de hoy acá, a todos los profesionales de Latinoamérica que nos acompañan y los profesionales del Sistema Nacional de Archivos. Esta labor coordinada por la Escuela de Archivística y por el Archivo Nacional es una labor sumamente rescatable, porque lo que pretende es justamente eso, ¿verdad?, que mencionaba Tere, tratar de sostener un gremio que es sumamente importante en Costa Rica a nivel institucional, independientemente del sector en el que nos desenvolvamos, ya sea público o privado, que garantiza elementos que son hoy considerados derechos humanos, ¿verdad?, que es el acceso a la información y esa formación continua que se busca con este tipo de charlas que a lo largo de la semana se estuvieron dando es sumamente importante para el Archivo Nacional. Es un gusto poder colaborar, es un gusto poder tenerlos cerca en momentos donde
la transformación digital nos pone a repensar la forma en la que metodológicamente hacemos las cosas. Y me llamó mucho la atención el título de la conferencia de doña Antonia, ¿verdad? Y lo que decía ahora Tere, que es muy importante tecnificar los conceptos que nosotros utilizamos dentro de esa metodología de trabajo en nuestras instituciones, pero sin dejar de lado, ¿verdad?, la esencia de lo que formalmente la archivística nos enseñó, ¿verdad?, a lo largo de nuestros años en la universidad. Espero que disfruten mucho la conferencia y muchas gracias por la asistencia. Me alegra mucho ver tantísima gente conectada y gracias por las palabras de Tere. 184 años son muchos años, ¿verdad? Y yo como nuevo director me siento muy complacido de ser un colega de ustedes, ¿verdad? De estar codo a codo, de saber cuáles son las necesidades del sistema. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y que disfruten la conferencia. Agradecemos las palabras del director del Archivo Nacional y me permito presentar a Antonia con con un gran entusiasmo. Voy a presentar a nuestra querida maestra Antonia Heredia Herrera. Ella es doctora en Historia de América de la Universidad de Sevilla. Desde 1954 hasta la fecha ha vinculado su actividad profesional a los archivos. Comenzó en el Archivo General de Indias como jefe de sección durante 30 años. Más tarde se hizo cargo del archivo y la dirección de publicación de la Diputación de Sevilla y fue directora del Archivo General de Andalucía. Desde el año 2007 es miembro vocal de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, así como de otras comisiones y grupos de trabajo para la normalización y desarrollo teórico de la archivística. Ha impartido docencia en numerosos cursos, seminarios, jornadas, maestrías y cursos de expertos en gran cantidad de ciudades españolas y también en otros archivos, en otros países como México, Perú, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Portugal. También participa activamente con ponencias y comunicaciones en los principales congresos nacionales en España y también internacionales sobre historia de América y sobre archivística. Cuenta con más de 250 publicaciones entre monografías y artículos de revista, a lo que suma una gran cantidad de artículos también de periódicos, reseñas bibliográficas y libros. Su labor profesional y sus aportes han obtenido reconocimientos internacionales con múltiples condecoraciones y premios. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos en esta linda celebración. Para nosotros es un gran honor contar con su presencia. Le cedo la palabra. Muchas gracias por tus palabras cariñosas. En el año 2010, asistí en Costa Rica al Congreso Nacional que llevaba el título de los pilares de la archivística. Conocí entonces el país y realmente tenéis un país adorable por la naturaleza. Estuve afortunadamente dentro de los numerosos parques nacionales que tenéis, estuve en el de Tortuguero y desde luego disfruté muchísimo. Y desde que vine de Costa Rica, a todo el mundo que quiere conocer algo de Hispanoamérica, siempre les recomiendo entre los primeros lugares Costa Rica. No se conoce América si no se conoce Costa Rica. Bueno, pues venimos a hablar de vocabulario. Y entre las múltiples manifestaciones de identidad, hay una que destaca siempre. Y se trata del lenguaje. El lenguaje que necesita del vocabulario para poder hacerse visible. Gracias al lenguaje y al vocabulario se puede distinguir si alguien es mexicano o argentino, si es andaluz o gallego.
Pero si esto ocurre con las personas, también ocurre con las disciplinas, con las ciencias. Ellas también tienen un vocabulario propio para transmitir con el lenguaje la teoría, los conceptos propios. Y es gracias a ese uso que los profesionales son reconocidos, sin que esto suponga aislamiento, sobre todo cuando hoy la autonomía está descartada y la corresponsabilidad está en pleno auge. La archivística no es una excepción, pero existen singularidades que hay que destacar. Y me refiero a la multitud de conocimientos exigidos a los archiveros que multiplican la presencia de términos afines a dichos conocimientos. Desde siempre, la archivística ha contado con doctrina de la diplomática, de la paleografía, de la sigilografía, del derecho administrativo, de la historia, de la biología, de la arquitectura y de unos años a esta parte de la informática. Términos específicos de esas disciplinas están presentes siempre en el vocabulario archivístico, pero importa la distinción. No se pueden confundir, no se pueden sustituir unos por otros. Cada uno tiene su espacio y su contexto reconocido a partir de las relaciones. A esta ampliación se suman los términos nuevos nacidos de la propia evolución de la archivística y de sus funciones. Basta poner un ejemplo, como es el caso de la evolución que ha sufrido la representación archivística, que ha pasado, como vosotros sabéis, de la catalogación a la descripción archivística y de los instrumentos de descripción a los modelos conceptuales de descripción, con la proliferación de términos al hilo de esa evolución y cambio. Dadas estas circunstancias, el vocabulario utilizado por los archiveros se agranda, se amplía, se actualiza y se diversifica, pero la precisión se sigue exigiendo. Lo cierto es que es difícil conseguir un vocabulario único, universal, por la variedad de lenguas y la diversidad de interpretaciones. Son necesarias las equivalencias en las que lleva tiempo empeñado el Consejo Internacional de Archivos, porque no solo es necesario relacionarnos con los colegas que hablan el mismo idioma, sino con el resto de archiveros que usa otros vocabularios. En esta ocasión, nuestra charla terminológica va a afectar al vocabulario archivístico que utiliza la lengua española y en buena medida participa de su diccionario, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, al que siempre es bueno acudir, aunque también tengo que reconocer que no siempre nos solucione algunas dudas archivísticas. Será el caso, por ejemplo, de forma y formato, que en el diccionario prácticamente identifica los dos conceptos y nosotros los archiveros los distinguimos perfectamente. Es el caso también entre prueba y evidencia y entre gestión y administración. Como científicos, si creemos serlo, y yo al menos lo creo, a la hora de transmitir y comunicarnos, no podemos dar lugar al equívoco, a la distorsión con nuestras palabras. Pero está ocurriendo que hoy el afán de modernidad y la reclamación continua de cambio está deslizándose hacia la invención,
abandonando términos admitidos con generalidad por consensuado, que son los que dan solidez y permanencia a nuestra teoría, aunque no cabe duda que el paso del tiempo, al igual que aumenta el número de términos por la evolución, también justifica el abandono de voces por obsoletas cuando han dejado de usarse, como ocurrió con el expurgo, sustituido por eliminación y no por destrucción. El vocabulario archivístico, como cualquier otro, resalta evidencias notables. Es manifestación de nuestra identidad, como hemos dicho al principio. Es prueba de nuestra evolución y desarrollo. Es la medida de nuestro nivel científico. Es instrumento indispensable para la comunicación y la normalización. Exige cambio, actualización, pero nunca invención ni tergiversación. La lectura de cualquier artículo sobre archivística nos facilita la imagen profesional del autor de dicho artículo. Numerosas veces he gestionado esta práctica con mis alumnos, dándome buenos resultados, extendiendo el análisis a las páginas web de muchos archivos que nos hablan con una claridad meridiana de la institución, de su contenido y de la profesionalidad de su archivero, archivista o archivólogo. No pocas veces tenemos la tentación de pasar de la relación entre los términos a la identificación. Así, por ejemplo, hoy he visto en ocasiones identificar el procedimiento administrativo, que como sabéis es el desarrollo o tramitación de una función, se identifica con serie, cuando no hay que hablar de identificación, sino de relación. Por otra parte, el dato no es un documento, aunque forme parte de él. Es preferible, por otra parte, hablar de documentos en lugar de documentación, simplemente por la afinidad de este término con otros profesionales. La sinonimia, la polisemia, no deben suponer ningún impedimento para el acotamiento conceptual. Serán, como veremos, el caso de archivo y de documento. No debemos perder de vista nunca que el vocabulario de una lengua es un patrimonio y el vocabulario archivístico es parte de ese patrimonio que hemos de utilizar y proteger, no haciendo un mal uso de él. A partir de este momento voy a tratar de hacer un recorrido por algunos de los términos más utilizados habitualmente, analizando su concepto, viendo su evolución, la permanencia, la sustitución o el abandono. Archivística, archivo con mayúsculas, archivo con minúsculas, documento, documento de archivo, documento electrónico, datos, información, evidencia, gestión de documentos. En definitiva, voy a tratar de hablar de la disciplina, de su doble objeto y de su aplicación. En una entrevista reciente, los alumnos me preguntaron si archivística y archivología eran términos sinónimos. Aunque la contestación evidentemente puede darse por supuesta, el hecho de la duda partía de que en esa universidad primero se cursaba la categoría de técnico en archivística
para continuar la licenciatura en archivología. La evidencia de la sinonimia no obliga a optar por una u otra denominación, pero tomada la decisión, hemos de quedarnos con el término elegido. No confundamos. Lo cierto es que la archivología fue un nombre generalizado hasta la llegada de la bibliografía de Teodoro Schellenberg, que nos trajo el término archivística. Archivología permaneció en Hispanoamérica y en España se optó por archivística, pero con uno u otro nombre es la ciencia de los archivos, en su doble acepción de conjunto organizado de documentos, no de conjunto orgánico de documentos, de conjunto organizado de documentos y de institución conservadora y gestora de esos documentos. Y teniendo en cuenta que no hay archivos sin documentos y sí documentos sin archivos, la atención primera ha de ser por parte de los archiveros hacia los documentos y luego de inmediato a los archivos, que nos va a llevar por una parte primero a una gestión de documentos y después a la gestión de archivos, con agentes o agentes productores la primera y con agentes custodios la segunda, y procesos e instrumentos distintos, lo que las va a hacer perfectamente distinguibles, como vamos a tener ocasión de ver. Y seguimos hablando de archivística. En el glosario que acompaña al modelo conceptual de descripción archivística, elaborado por un grupo de archiveros españoles, que está disponible en la web del Ministerio de Cultura español y que me imagino que muchos habréis consultado, aparece el término archivística, que curiosamente no se define, pero es remitido directamente a otro que no es sino gestión de documentos. Porque si la archivística es la teoría, la gestión de documentos es su aplicación. No hay identificación, pero una relación tan estrecha que la gestión de documentos no se entiende, ni siquiera puede existir sin la archivística, incluso si hablamos de documentos electrónicos. Esta relación es de suma importancia a la hora de una programación de gestión de documentos, como luego vamos a tener ocasión de ver. Por otra parte, la doble acepción de archivos como conjunto de documentos y como institución requiere una distinción a la hora de ese doble concepto y uso. Hace años que personalmente, apoyándome a una lejana recomendación del Consejo Internacional de Archivos, opté para distinguirlo por la grafía, para lograr la distinción, utilizando archivo con minúscula para el contenido o conjunto de documentos y reservando archivo con mayúscula para la institución conservadora y gestora de ese contenido. Tengo que confesar que esa práctica la he seguido y la he recomendado siempre, pero tengo que admitir que no he tenido muchos seguidores, pero simplemente en esta ocasión vuelvo a recomendarla y simplemente que tratéis de aplicarla para ver si os es útil. Y si os es útil, que sigáis utilizándola. Siendo recomendada la atención primera, como he dicho hace un rato, al conjunto de documental antes que a la institución o archivo, nos vamos a detener en el documento.
no sin antes llamar la atención sobre la distinción entre el documento de archivo, el documento electrónico, el dato y la información. No todos los documentos son documentos de archivo. Ni el dato ni la información son documentos, aunque en muchas ocasiones lo estoy viendo decir, aunque formen parte de ello. Otra cuestión es que recientemente, tanto al dato como a la información, se le está dando un protagonismo y una independencia que no tenían. Y ha ocurrido a partir de lo que se llama gobernanza del dato y gestión de la información. Documento es un término aplicable a múltiples realidades que nos hacen conocedoras de algo, es decir, que nos transmiten conocimiento, tantas que en el glosario último de Interpares se enumeran y definen más de 70 acepciones de documento. Pero el documento objeto de la archivística, siendo bastante amplio como registro de información, no es cualquier documento. De aquí que a no todos los documentos podamos aplicarle el nombre de documentos de archivo. Ese documento de archivo es el documento administrativo producido por las instituciones públicas en el ejercicio de sus competencias, que con el tiempo y la conservación permanente le hemos llamado histórico y forma parte del patrimonio documental. Es tanto el analógico como el electrónico. Y en ese mismo contexto, el sonoro, el audiovisual, la fotografía, y son también los documentos producidos por las instituciones privadas y las personas en el ejercicio de sus responsabilidades reconocidas, no de sus actividades creativas. De aquí que ni un cuadro de Jorge Gallardo, ni una pintura de Velázquez, ni una sinfonía de Mahler, ni un libro de Gabriel García Márquez, pudiendo decir que son documentos, pueden estimarse documentos de archivo. El documento de archivo no lo es por estar en un archivo, es decir, en la institución, sino por formar parte del archivo, de ese archivo que yo he dicho con minúsculas. Su hábitat natural es el fondo y su agrupación dentro del fondo, la serie. Se produce que no se crea por un agente productor y está determinado por una función. Es necesario y como menos conveniente. Fijaros, un testamento puede hacerse o no hacerse, pero es conveniente hacerlo porque si no va a acarrear excesivos problemas a los herederos. Por eso, y ese testamento sí es un documento de archivo, por esa necesidad. Es testimonio de acciones, no de actividades. El testimonio de las actividades son las series. Es una unidad documental que puede ser un documento de archivo, puede ser simple o compuesto. Y en el caso de ser compuesto, su manifestación habitual es el expediente. Es tanto el de soporte papel como el electrónico. Tiene forma y formato, que son conceptos que suelen confundirse. Y creo que los archiveros, creo que tenemos claro qué forma se refiere a la estructura documental y por tanto puede identificarse con el tipo documental y en cambio el formato tiene que ver con las características externas, con el volumen, con la extensión. El nombre del documento está facilitado
por el tipo documental. Y se le reconocen 4 cualidades, como bien sabéis: autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad. Al documento de archivo, al definirlo, se le ha reconocido como testimonio y prueba, es decir, garantía de certeza, y hace prueba en un juicio. Sin embargo, hace algunos años, testimonio y prueba se ha sustituido por memoria y evidencia, que significan lo mismo. Si el archivo con mayúsculas, es decir, como institución, no tiene archiveros, ni tiene documentos de archivo, sino otros documentos, y no ofrece servicio y uso, que son 2 rentabilidades diferentes, evitar llamarlo archivo. Hay hoy, porque no lo es, si lo llamamos archivo, estamos confundiendo. Hoy el calificativo de abierto va unido a la transformación digital. Importa distinguir, en este caso, entre servicio y uso, que han aumentado las posibilidades sociales de los archivos. Así, servicio corresponde a todas las actividades, todas las ayudas obligadas, facilitadas y ofrecidas a los ciudadanos, que los convertimos en beneficiarios de ese servicio, mientras el uso, ampliado por la apertura, es la demanda de los usuarios que hoy hemos de satisfacer los archiveros. El uso se está imponiendo a veces al servicio y está determinando incluso las programaciones de difusión que tengan planteadas los archiveros, para tratar de satisfacer lo que le interesa a los ciudadanos y lo que les interesa a los archiveros. Hemos sido demasiado generosos a lo largo del tiempo, aplicándolo el término de archivo a realidades que no lo son, sin restarles la importancia que tienen. Si hablamos de los archivos de la memoria, los archivos de la democracia, los archivos de la mujer, los archivos del vino, que se acercan más a centros de documentación y a museos. Actualmente se está sustituyendo el vocablo archivo, que es la raíz de la denominación de una disciplina y da especificidad a sus profesionales, se está sustituyendo, como bien sabéis, por repositorio, alegando los documentos electrónicos. Pero si os vais al diccionario de la Real Academia Española, se dice de repositorio que es cualquier sitio donde se puedan guardar cosas, y como ejemplo enumera la despensa y la alacena, que creo que son términos que conocéis en Costa Rica. Y nada más lejos una despensa o una alacena de lo que es realmente un archivo. Con la transformación digital, la insistencia en la orientación al dato y su gobernanza y en la gestión de la información parecían llevarnos a la sustitución del documento de archivo y con ella, de alguna manera, un poco a la desfiguración profesional. Algún autor ha alertado lo siguiente y quiero transcribirlo, abro comillas, y dice: la transposición al medio digital del documento tradicional de contenido narrativo y poco o nada estructurado desde el punto de vista del procesamiento automático de la información parece tener los días contados a favor
de modelos de evidencia basados en datos estructurados. Y mi pregunta al leer esto es la siguiente. ¿Cuándo un documento de archivo no ha sido un tipo documental que como tal está estructurado en datos? Y esta realidad la venimos aprendiendo y la sabemos desde que empezamos a estudiar diplomática. De aquí que el documento de archivo, digan lo que digan, va a permanecer. Y el derecho administrativo, que también estaba en peligro. Recuerdo ahora mismo, en esta línea, en la defensa del derecho administrativo en relación con los documentos, todo lo que ha escrito nuestra colega y querida amiga Aida Mendoza. Por lo tanto, no puedo dejar de insistir en que el documento de archivo es un conjunto estructurado de datos que adoptan la forma de un modelo o tipo documental que sirve para reconocerlos dándole nombre y que de ese conjunto, al describirlo, elaboraremos información. Documento de archivo, datos e información son términos y conceptos relacionados sin identificarse entre ellos. Son simplemente relaciones. Documentos, ni los datos, ni la información nunca nos han sido ajenos. Los datos, que no se limitan a los documentos de archivo, no son una amenaza, sin embargo. Solo el mal uso y la obsesión por hacer caja los puede convertir en peligrosos. Ocurre que con el protagonismo se les ha dado independencia a la hora de su gestión y parece que se están necesitando quizás nuevos gestores para ello, que no tienen por qué, o sea, gestores especializados para ello. No nos confundamos, pero ahora lo que parece ser, lo que se pretende es eliminar la parte narrativa con la que ofrecíamos los datos. Así, las que ahora se denominan nuevas formas de evidencia siguen siendo los documentos de archivo. Pero yo quiero insistiros en algo. No sé, como por lo menos yo he caído también en la cuenta de que estoy definiendo mal al dato. El dato se ha dicho que la unidad menor de información. El dato no es una unidad, no es información. Si yo tengo un dato y pongo, por ejemplo, 7 de noviembre de 1934, ¿qué nos está diciendo? No nos está diciendo absolutamente nada. Necesitamos otros datos para realmente crear y poder difundir información y, claro, dar conocimiento. Entonces, el dato simplemente es un elemento, no una unidad. No confundamos el todo con la parte. Es simplemente una parte de esa unidad de información, pero creo que lo estamos definiendo mal. El afán de cambio y el deslumbramiento de la modernidad también están arrinconando al primero principal y más general principio de la archivística, el de respeto a los fondos o principio de procedencia. De él dependen conceptos tan afianzados como procedencia, producción y productor, que no son sino una relación, respectivamente, una relación, una función y un agente que facilitan el contexto documental, es decir, el fondo, y ayudan a fijar su naturaleza. La procedencia
marca la relación entre el productor y el documento, determinando la autenticidad. La producción establece la diferencia con la creación y el productor marca la distancia con el agente creador. De aquí lo inconveniente que puede resultar el uso discrecional de producción y creación de productor y de creador. Desde la archivística, la producción supone necesidad, obligación, mientras la creación es voluntaria, no obliga, aunque pueda ser conveniente. Al principio de mi intervención os decía que siendo doble el objeto de la archivística, es decir, los documentos como contenido y el archivo como institución conservadora y gestora de esos documentos, existe una atención profesional doble manifestada a partir de una gestión que busca rentabilidad para las dos. Estas dos gestiones son la gestión de documentos y la gestión de los archivos, que siendo dos realidades diferentes, aunque próximas y relacionadas, cada una de esas gestiones tendrá sus procesos reconocidos y sus propios instrumentos. La gestión de archivos afecta a la institución, al edificio, a la distribución de sus dependencias, a la plantilla del personal, al presupuesto, cuya responsabilidad correrá a cargo de un gestor custodio que de todas maneras conviene que sea un archivero. Esta gestión hoy, teóricamente, se ha simplificado por una parte y se ha complicado por otra. Se ha terminado, por ejemplo, la obsesión por los espacios, por las estanterías, pero se ha complicado y necesita la corresponsabilidad de los informáticos. La otra gestión, la que afecta a los documentos, manteniendo esa denominación, se duplica. Hay una gestión de documentos basada en el derecho administrativo, con unos gestores conocedores de dicho derecho que controlan los procedimientos administrativos, es decir, producen y tramitan los documentos, y otra gestión de documentos que tiene por base la archivística, con unos archiveros que reconocen los procesos archivísticos desde la identificación hasta la eliminación o la conservación permanente. Tenemos que reconocer perfectamente lo que son los procedimientos administrativos y los procesos archivísticos junto a sus respectivos instrumentos. Para los primeros es necesario hoy un catálogo de procedimientos según las funciones, un catálogo de series, un listado de tipos documentales. Para los segundos, el registro para el ingreso, el cuadro de clasificación funcional que no orgánico, la descripción archivística que puede optar y debe optar por un modelo conceptual y un catálogo de riesgos. Hoy, entre esa gestión de documentos manifestada por una parte en el espacio administrativo y por otra parte en el espacio archivístico, ha de estar presente entre una y otra la corresponsabilidad. Ni los gestores administrativos pueden ignorar a los archiveros, ni los archiveros pueden dejar de contar con los gestores administrativos. Y a la hora de hacer ese catálogo de procedimientos, es preciso que se hagan entre las dos partes. No creo que ya he hecho la relación que os decía de los términos que os relacioné.
Pero quiero, y voy a terminar porque a lo mejor tenéis observaciones, dudas sobre algunas de las cuestiones que os he planteado. Pero quiero deciros y ofreceros un último mensaje. Ser archivero no es una devoción, ni una afición, sino una profesión que requiere formación, actualización permanente, una actualización permanente para poder ser ejercida bien. Y en ese contexto, el uso del vocablo juega un papel decisivo. De aquí otra recomendación práctica. Creo que cada uno de vosotros, sobre todo los que estáis iniciándose, debe elaborar su vocabulario archivístico, actualizándolo permanentemente, convirtiéndolo así en un banco de datos obligado. Os aseguro que os será de máxima utilidad. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestra. Tenemos y varios mensajes, felicitaciones, agradecimientos. Nos acompañan no solamente estudiantes, profesores y colegas de Costa Rica, sino también de Argentina, de Guatemala, de Italia, de México, de Nicaragua, de Portugal. Así que les enviamos un caluroso abrazo y agradecimiento por acompañarnos. La maestra Antonia nos recuerda la importancia de que el vocabulario y el lenguaje archivístico están íntimamente relacionados con nuestra identidad, evolución y el nivel científico, además de que son instrumentos indispensables para la comunicación y la normalización. Un aspecto muy importante que indicaba la doctora Heredia es que no todo documento es un documento de archivo, porque los documentos tienen que ser prueba, testimonio, evidencia de derechos y obligaciones, y también la diferencia entre documento de archivo, información y datos. Considero y tal vez podemos discutirlo, que parte de las dudas en relación a estos términos y de cómo se utilizan, es que a partir de la creación de los sistemas, y que algunos son transaccionales, se ha perdido un poco o bastante la creación de documento de archivo, sino estamos dejando datos relacionales, hablamos de datos estructurados, no estructurados, pero no dejamos un documento de archivo. No sé qué considera, doctora, en relación a esto. Bueno, yo he tratado de insistir en la diferencia, o sea, los datos y la información es algo que nosotros siempre hemos convivido con ellos. Un documento de archivo es un conjunto estructurado de datos, y cuando lo describimos y hacemos un instrumento de descripción, estamos dando información. O sea, que hay una relación estrechísima, lo que no hay una identificación. El dato no es un documento, ni la información es un documento, es el resultado. Y en el caso del dato es un componente del documento. Actualmente lo que sí se está cambiando es, por ejemplo, cuando se dice nueva forma de evidencia, lo que se está tratando, claro, es de elaborar algo que sea capaz de ser prueba en un juicio, o sea, de ser evidencia, de ser prueba, de ser testimonio, que no sea de forma narrativa. Por ejemplo, un testamento te cuenta una historia narrativa. Entonces, esa narrativa es la que ahora se pretende eliminar. Y entonces el documento de archivo se va a convertir
simplemente en un formulario de datos. Un dato, otro dato, otro dato. El procedimiento administrativo va a adquirir el formato de formulario. Tú vas, o sea, es una cosa muy fría, cuando esas nuevas formas de evidencia, lo que son mucho más frías que lo que era un documento de archivo que los datos los daba a través de la narración. La narración es lo que se suprime porque no puede ser manejada por los ordenadores. Ese es el tema. Entonces necesita datos para de alguna manera agruparlos según un procedimiento que ya se va a normalizar a partir de determinados datos, y serán las nuevas formas de evidencia que van a sustituir a los documentos de archivo. Pero ocurre otra cosa también. Estamos insistiendo, es decir, efectivamente, en lo que es la transformación, en lo que es el cambio, los documentos electrónicos. Pero no olvidamos que los archiveros tienen mucho por hacer antes. Hay un montón de documentos fuera de los archivos electrónicos, de los que llaman repositorios. Están ahí y necesitan tratamiento, necesitan gestión de documentos, necesitan procesos archivísticos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Digitalizarlo? ¿Seremos capaces, entre otras cosas, los costos de digitalizar todo sin valorarlo antes, sin describirlo antes, para convertirlo en la copia que pueda convertirlos en documentos electrónicos? Vamos, creo que no es posible. O quién tiene la fortuna, el presupuesto para, de alguna manera, digitalizar todo lo que no tiene realmente organizado. Porque el problema es que hay un montón de archivos sin organizar. Entonces, ahora estamos en una encrucijada bastante difícil entre lo que es, y yo creo que al final, por lo menos muy cerca del tiempo en el que estamos ahora, que de alguna manera va a haber archiveros del papel que tienen que seguir trabajando, y los que son los nuevos archiveros informáticos, que realmente porque va a ser bastante difícil fundir en una sola persona, o sea, como realmente ahora mismo estamos en un momento bastante complicado, bastante complicado, de que hay mucho por hacer, porque lo anterior, el papel, todo lo que es el papel no está solucionado. Entonces tenemos que seguir adelante, pero también que dejamos atrás lo que está sin hacer. Entonces es bastante complicado, pero creo que también hay algo que debemos aprender, que es la corresponsabilidad. Y muchas veces también está ocurriendo, o sea, creo que llegamos a una corresponsabilidad bastante aceptable en muchos casos con los gestores administrativos, con los expertos en derecho administrativo. Pero no siempre lo conseguimos con los informáticos, porque de alguna manera muchas veces ellos se imponen a nosotros y realmente tenemos que hacernos valer. Por eso yo insisto mucho en la formación actualizada. Tenemos que saber mucho para realmente ponernos en nuestro sitio. Sí, muy doctora. importante, muy importante. Entonces, de ahí mi defensa
de la disciplina, que creo que es muy importante, no va a desaparecer la archivística, ni mucho menos, si no queremos que desaparezca. ¿Eh? Es nuestra responsabilidad. Es que además yo creo que cada vez la sociedad tiene conciencia de lo que es la memoria, el testimonio, y realmente es muy importante. Y nosotros tenemos que dar la cara y realmente hacernos valer. Así es, así es. Otro elemento importante. Lo que pasa es que la cantidad de conocimientos que tenemos que tener es terrible. Porque que vamos, nos hace falta ser cocineros. Es que es terrible. Es que todo. Incluso ahora tenemos casi que ser más informáticos que los informáticos. O por lo menos saber bastante para poder dialogar con ellos. Claro, tenemos que trabajar en conjunto. Y claro, ellos tienen otro lenguaje y se está imponiendo el lenguaje de ellos sobre el nuestro. Y eso es lo que realmente no me parece. En informática, claro que ellos tienen su papel, pero nosotros en archivística creo que tenemos nuestro papel. Es importantísimo. Exacto. Un aspecto muy importante, doctora, que usted nos menciona es lo que son los repositorios. ¿Cómo estamos entendiendo qué es un repositorio? Usted indicaba en los repositorios. ¿Cómo entendemos qué es un repositorio? El problema es que ahorita, y principalmente se agravó con la pandemia, ¿qué pasa con los documentos que están quedando en las computadoras de los funcionarios que tienen los documentos en Dropbox, en Drive? No tienen sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo que tengan las funcionalidades de gestión y de preservación. ¿Qué está pasando con esos documentos de archivo que no están en soporte físico, que solamente están en soporte electrónico y que no están gestionando adecuadamente? ¿Cómo entendemos qué es el término de repositorio? Pero fíjate, hay algo importante. Bueno, te voy a contar un poco, os voy a contar el caso de España. España dependían los archivos del Ministerio de Cultura y las leyes de archivo, hay un montón de leyes de archivos en España. Bueno, pues ahora es el Ministerio de Hacienda el que da toda la normativa sobre los documentos electrónicos y lo que se llama el archivo electrónico único. Entonces, claro, hay dos mundos. Se está produciendo incluso lo que es la normativa. Lo que es la normativa es doble. Hay una normativa que da el Ministerio de Cultura y otra normativa que da el Ministerio de Hacienda. Y está dando normas como no podéis imaginaros el Ministerio de Hacienda. Nos está inundando de normativa. Pero después de eso, ¿cuántos documentos electrónicos han llegado a los archivos? No están llegando. Se quedan fuera, como tú dices. No se transfieren. Entonces, claro, ¿qué pasa con esos documentos electrónicos que son documentos de archivo que necesitan una transferencia? Una transferencia que supone el paso también de una responsabilidad, que no es simplemente mandar de un depósito a otro los documentos, es que el archivero va a adquirir una responsabilidad total sobre esos documentos que recibe. No está recibiendo ni un documento electrónico.
Por eso es que necesitamos que las instituciones y todas las Entonces, organizaciones... y ya hay multitud de documentos electrónicos Claro, y se están quedando en el camino con un peligro enorme. claro, por eso yo comparto lo que dice Cruz Mundet, de que los documentos, en el momento que se producen, tienen que transferirse al archivo digital. Una vez que se tramitan y llegan a su tramitación final, que bueno, también yo no lo sé, claro, esos son los gestores administrativos los que deben, sí, o sea, estamos hablando de tramitación o de vigencia administrativa. ¿Cuándo se transfieren? Cuando se ha terminado la tramitación y entonces se transfieren al archivo, o bien hay que esperar todavía en las oficinas hasta que pierdan esa vigencia administrativa. Normalmente para el papel se han estado transfiriendo una vez tramitado. Entonces, no están dando recomendaciones ni normas para la transferencia. La gestión de documentos electrónicos se queda en la puerta de los archivos. Claro, no podemos esperar a que cumpla, a que finalice la vigencia. ¿Por qué? Porque son sistemas que no se crearon con funcionalidades de gestión y de preservación. Y tenemos que establecer la relación de los documentos electrónicos con todavía los documentos en papel. Las series van a ser las mismas. Claro, van a tener las mismas denominaciones. Claro. Pues ahora mismo hay un vacío muy grande desde la última transferencia en papel a que ya no ha habido nada. Ya lo electrónico no se ha transferido. Entonces, eso es bastante peligroso, porque hay el riesgo de que esos documentos electrónicos no lleguen al archivo, se queden en el camino. Claro, se van a perder, se están perdiendo. No es que se van a perder, ya se están perdiendo. Por los riesgos que supone precisamente todo lo que es la tecnología. Que claro, los riesgos ahora son mayores que antes. Antes los limitábamos a los riesgos de los temporales, de los terremotos, de las humedades, y ahora en cambio hay otros riesgos mucho mayores. Entonces, eso hay que controlarlo. Pero claro, si no se controla, y además también hay que ir atribuyendo responsabilidades de informáticos, archiveros, eso tiene que estar perfectamente regulado. Yes. Pero sobre todo que estamos hablando mucho de documentos electrónicos, y los documentos electrónicos no están pisando los archivos, no están entrando. Claro, pues se está quedando en los sistemas productores. Bueno, lo que no sé si estáis de acuerdo conmigo es de lo que yo he dicho, de que estamos equivocados con la definición de datos. No es una unidad, la unidad menor de información. Es menos que eso. Es una parte, un pedacito. Exacto. Si no, es que como no haya por lo menos 2 datos, no hay información. Exacto. Y tenemos que garantizar, o sea, para que realmente sirva, que la información sea confiable, necesitamos garantizar que esa información realmente tenga todas las características necesarias de seguridad. O sea, necesitamos muchísimos elementos para que realmente sean evidencia. Por eso es importante que colaborar, por supuesto, normalizar desde el inicio todos los documentos, indistintamente del tipo de sistema que se utilice. Nosotros como activistas tenemos que colaborar en esa normalización. Es importantísimo. Hoy siempre hemos tenido mucha relación con la historia, con la diplomática,
no podemos dejar de estar relacionados con esa disciplina, pero para mí hoy es importantísimo la relación con el, más que nunca, que también la teníamos, pero más que nunca con el derecho administrativo. Son importantísimos la normalización de los procedimientos administrativos para precisar su denominación y hacer. Ocurre también otra cosa, el tema de los cuadros de clasificación. Cada institución tiene un cuadro de clasificación. Por Dios, no. Un cuadro de clasificación funcional, uno para las instituciones semejantes. Otra cosa serán luego las series. Pero, por ejemplo, en España los ayuntamientos, las diputaciones, o sea, las universidades, todas las universidades debían, los archiveros de las distintas universidades de un país debían formalizar y consensuar entre ellos un cuadro de clasificación funcional. Y a partir, y claro, dar nombre exacto a las funciones. Es que tenemos que empezar ahora mismo, si queremos hablar de documentos electrónicos, tenemos que empezar por el catálogo de procedimientos. Pero eso no lo puede hacerlo un archivero solo. Tiene que haber la corresponsabilidad entre gestores administrativos y archiveros. Y además, archiveros de instituciones similares, que son los que conocen también el tema. O sea, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho. Por eso el tema de la formación y de la actualización es algo imprescindible. Y yo, de verdad, que antes de repositorio, yo no utilizo la palabra repositorio, no me gusta, porque pienso en la alacena, en la despensa. Y así están quedando en la vida real. En la despensa. Y quiero el archivo. Lo mismo que en una conferencia un arquitecto dice, porque el archivo es un almacén. Inmediatamente digo, perdone que te interrumpa, pero por tu madre no vuelvas a decirle a un archivo que es un almacén. ¿De verdad? Claro, vamos a decir las cosas. Otra cosa, alguien dice que parece que los archivos parecen una alacena. Claro, efectivamente hay archivos que realmente lo que no se les puede dar el nombre de archivo, ni siquiera de alacena ni de despensa. Antonia, como siempre, maravillada ante la archivista más actualizada de Iberoamérica. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Debemos aprender de la doctora Antonia Heredia. Mientras hay jóvenes egresados que no quieren leer, que ya no quieren actualizarse, que se quedan solo con lo que se les da a la universidad. Me encantó eso que dijiste, de cómo los archivistas tenemos más que nunca estar actualizados, porque todo está cambiando. Y siempre vos tan preclara, Antonia, de verdad, mi más sincera admiración de ver cómo te mantienes tan actualizada, tan clara en lo que la profesión requiere, en lo que las necesidades que hay actualmente. Un gran abrazo, querida amiga. Bueno, encantada de haber estado con vosotros. He disfrutado mucho con vuestra compañía y bueno, aquí me tenéis. No sé si podemos, tenemos en realidad muchísimos comentarios. También aquí una pregunta que están indicando, dice que en Costa Rica hemos experimentado el hackeo a nivel de instituciones públicas. ¿Cuál es la identidad o perfil de esos archiveros informáticos? ¿Cuál es el reto frente a este nuevo vocabulario? Aquí hemos tenido últimamente
Problemas de seguridad en los sistemas de las instituciones. Problemas de seguridad. Robo de información, secuestro de información. En los No, sistemas electrónicos, Antonia, en los sistemas electrónicos que han hackeado, como decimos aquí, se han robado información de los sistemas sí. porque no hay una buena seguridad informática. Bueno, lo que pasa, y claro, hay determinadas cuestiones que son necesarios los informáticos. Ellos son los que realmente tienen que ayudarnos en esos aspectos. Un archivero, creo que no sabe lo que es la seguridad, tiene información clara y habilidades para hablar de la seguridad de un sistema informático. Es que no es informático, pero necesita la colaboración del informático para abordar esos riesgos que hoy se nos presentan. Claro, y tampoco podemos dejar solos a los informáticos, en realidad es un trabajo en conjunto. O sea, que no es cuestión de que sustituyamos a los informáticos, ni que sustituyamos a los gestores administrativos. Ellos saben de su experiencia y de su trabajo más que nosotros. Ahora, nosotros sabemos de archivística más que ellos. Ahí es donde está el caso, ¿eh? Por eso es importantísima hoy, para mí, el término corresponsabilidad, lo que significa. ¿Eh? Así es. Tenemos saludos también para colegas de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia. Y bueno, otras preguntas que por tiempo lo que vamos a hacer es hacer una lista de las preguntas, se las vamos a enviar a la doctora y oportunamente los vamos a publicar. De acuerdo. Sí. Bueno, pues. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Encantada. Bueno, muchas felicidades también. Un abrazo muy fuerte y a todos los que han asistido, a muchos de ellos, a un montón de ellos los conozco y los quiero muchísimo. Igualmente nosotros, Antonia, te queremos montones. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Y les recordamos que el video queda en el canal de YouTube. Hace un momento, ahora acaba alguien de preguntar que cómo se llama un repositorio electrónico. Archivo electrónico. Archivo digital. Claro que no hace con las funcionalidades necesarias, por favor. Igual que un archivo, como lo dijo Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos.